Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Jefferson Pilco y el día de hoy le voy a presentar las simulaciones en el software Proteus. A continuación procederé a explicar en qué consiste. Eh, Consiste en que la corriente alterna se transforma en corriente continua de forma eficiente. Aquí utilizamos una fuente, un transformador, digamos, el puente de diodos y una resistencia, y para medirlo en el osciloscopio. Aquí en el puente de diodos es donde ocurre todo este proceso. Por ejemplo, aquí en la fuente de diodos es donde que ambos par de diodos aprovechan lo que es ambos ciclos de la corriente alterna. Cuando el voltaje es positivo, eh, un par de diodos conduce, y cuando es negativo, el otro par de diodos igual conduce. Esto crea una señal que siempre va a ser positiva, eliminando los vacíos de la media onda. Por ejemplo, veámoslo en la simulación. Por ejemplo, aquí lo podemos observar en la simulación. Listo. Ahorita prosigamos con la segunda simulación. ¿En qué consiste? Bueno, la siguiente simulación es sobre esta simulación que lo realizamos, igual aquí en el Proteus. Esta sería mi simulación. De igual forma, se utilizó la fuente, el transformador. Aquí le podemos ver lo que se midió, la medida, la fuente de diodos, el capacitor. Aquí se utilizó el integrado 7805. Eh, ¿Qué más? El capacitor 0.01 microfaradios es un cerámico, y el osciloscopio. De igual forma, la fuente de diodos convierte la corriente alterna en corriente pulsante en una sola dirección. El puente de onda completa aprovecha tanto el signo positivo como el signo negativo para que siempre sean positivos. Aquí es donde entra el proceso de filtrado con el capacitor de 250 microfaradios, en el cual actúa como un depósito de energía. Los pulsos salen del puente de diodos, suben y bajan bruscamente. El capacitor lo que se encarga es cargar en los picos más altos y descargarlos en los picos, digamos, cuando el voltaje baja, suavizando la señal y convirtiéndola en una señal, sería limpia, y sin rizados. Acá, el capacitor de 0.1 microfaradios, eh, ese capacitor cerámico pequeño se coloca en la salida para eliminar ruidos de alta frecuencia y picos transistores que podrían afectar circuitos muy sensibles conectados a la fuente. Bueno, pues aquí eh, vemos en el osciloscopio. Eh, ya, por ejemplo, aquí podemos ver la simulación en el cual sobre el circuito de reguladores de voltaje. Su función es convertir el voltaje de corriente alterna en continua de una forma estable y limpia. Aquí como lo podemos observar. Listo. Tenemos el circuito número 3, que es sobre los reguladores ajustables de voltaje. Tenemos lo mismo, la fuente que nos da 120 voltios. El transformador lo baja a 15 voltios. Pasa por el puente de diodos, que lo que hace es rectifica eso en una onda completa, como lo vimos anteriormente aquí en la primera simulación. Listo, pasa por el capacitor, lo rectifica esa señal de la onda digamos, en una señal más limpia. Esto pasaría por el integrado, y aquí el componente que añadimos es un potenciómetro. El potenciómetro lo que
hace es que nos va a permitir elegir el voltaje que nosotros deseemos. Por ejemplo, como lo podremos ver aquí en la simulación. Si nosotros queremos que baje el voltaje, que suba el voltaje, perdón, lo que hacemos es darle aquí en la manecilla y el voltaje se subirá. De igual forma, al contrario, el voltaje baja. Veámoslo en la simulación en el osciloscopio. Aquí, como podemos ver, ya la corriente es continua y es más limpia y eficaz. Eso, ingeniero, ha sido toda nuestra presentación. Mi nombre es Jefferson Pilco, mi compañero José Vergara. Eh, este ha sido el tema sobre nuestras simulaciones. Muchas gracias.